Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 17 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo iniciamos en la primera lectura con la lectura del libro del Eclesiástico o libro del Siráside, capítulo 27, versículos 33 al 28, hasta el capítulo 28, versículo 9. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Como vemos, al iniciar las lecturas de este domingo, se nos manifiesta de inmediato cuál es el gran tema que nos va a proponer la palabra de este domingo, y es la capacidad de perdonar al prójimo. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Fíjate, cómo no son palabras cualquiera con las que estamos iniciando este domingo. Cosas abominables, es decir, horribles, horrorosas, contrarias a la naturaleza. Lo abominable es aquello que es contrario a la naturaleza, contrario a lo que se espera, a lo que debe ser. Abominable es el rencor y la cólera. El rencor, que es guardar el resentimiento, guardar en mi corazón aquel odio porque me hicieron mal, por lo que me han hecho. Y lógicamente ese rencor conduce a la cólera, conduce a ese corazón que es colérico, es decir, que se enfada con facilidad. Un corazón que no necesita que sucedan más cosas, sino que ya es un corazón colérico, es decir, que por cualquier cosa siempre va a estar tendiendo a la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellos. Fíjate en estas palabras, el pecador se aferra a ellos. A pesar de que son abominables el rencor y la cólera, el pecador se aferra a ellos. ¿Por qué se aferra a ellos? ¿Qué significa? Significa que al final del día el rencor y la cólera son decisión de cada uno de nosotros. Es que no puedo abandonar este rencor, es que no puedo perdonar, es que no puedo olvidar, porque no lo he decidido. Porque no lo he decidido, porque es una cuestión de decisión, de decidir romper efectivamente las cadenas que me atan al rencor y que me conducen a la cólera. No es algo que va a brotar, cuando me vengan las ganas de perdonar. No, el perdón siempre va a ser una decisión desde lo más profundo de nuestro corazón. Por tanto, yo decido no aferrarme al rencor. El Señor
vengará al vengativo, es decir, el Señor va a tomar cuenta ese corazón vengativo, porque el rencor que conduce a la cólera y que hace que actuemos con cólera es un corazón vengativo, es decir, el que quiere el mal de aquel que me hizo mal. Yo quiero que le vaya mal a aquel que me ha hecho mal. El Señor vengará, se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Y por eso nos dice el libro del Eclesiástico, perdona la ofensa de tu prójimo. Y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Se nos establece esta condición tan elemental. Recuerda cómo funcionamos. En este mundo no nos vamos a quedar. Si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? ¿Le puede acaso pedir perdón al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo hace entonces para pedir perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿cómo va a hallar quien interceda por él? Porque intercederá efectivamente aquel que recibió el perdón de parte de nosotros. Piensa en tu fin. Piensa en tu fin, es decir, recuerda hacia dónde va tu vida va hacia la tumba y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Piensa en tu fin y deja de odiar. Mira cómo sigue en la misma línea. Es una decisión. Yo tengo que tomar la decisión de dejar de odiar. No va a depender de otro. No va a depender de que, hoy día sí están las cosas dadas. No, yo decido. Ten presente los mandamientos. No guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza, es decir, preocúpate por vivir tú la gracia de Dios y mirar entonces al Señor. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para el Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Esa parte de la carta a los romanos puesta justamente en este domingo en que analizamos el perdón, nos hace examinar una realidad muy sencilla. Oye, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es el deseo de mi vida? ¿Cuál es el ideal de mi vida? ¿Cuál es el destino de mi existencia? Ninguno de nosotros, si es que es de Cristo, si es que ha decidido ser discípulo de Cristo, si es que ha decidido seguir verdaderamente a Cristo, vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Es decir, no tenemos una vida para nosotros. ¿Qué significa esto en relación al perdón? Bueno, comenzar a darnos cuenta de que si yo decido en mi vida llenarme de rencor y pasar amargado por las cosas malas que me han hecho, por lo que me ha sucedido, por la vida que me ha tocado vivir, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Cuál es el sentido de una existencia metida en el rencor? ¿Cuál es el sentido de una existencia que pasa sus días en la amargura? En la amargura donde lamentablemente muchos están atrapados, y una vez que están atrapados en esa amargura, muchas veces les cuesta tanto salir de esa amargura. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido de su existencia o nunca lo han tenido. O nunca lo han tenido. Y entonces es hacerse la pregunta más sencilla de nuestra existencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? No, es que yo vivo para lograr la justicia de todo el mal que me han hecho.
Esa es la finalidad de tu existencia. ¿De verdad tú crees que estás en este mundo para ser un guerrero justiciero que va a conseguir la justicia de las desigualdades y de las injusticias que han ocurrido en esta vida y de los maltratos que te han hecho y de las faltas de oportunidades que no te dieron? Vive la vida para el Señor. Vive la vida para el Señor, y entonces si morimos o vivimos, lo hacemos para el Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Al final, qué bonito es. ¿Para qué vives? Para Cristo, para servir a mi Señor, para servir a mi Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios, palabra del Señor. Vemos cómo el Evangelio de hoy nos lleva efectivamente a recapacitar sobre el tema de la capacidad de perdón. Y es tan bello como inicia el Evangelio. Pedro se acerca a Jesús y ya lo tiene claro. Tiene claro, después de todo el discurso que hemos escuchado, después de ver cómo el Señor ha invitado efectivamente a perdonar, a tener el corazón abierto al perdón. Pedro lo entiende. Ok, tengo que perdonar a mi hermano. Pero se hace una pregunta: ¿cuántas? ¿Cuántas veces? Si mi hermano me ofende, ya lo tengo claro, lo he entendido muy bien, tengo que perdonarlo, pero ¿cuántas? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Pedro ofrece un número bastante generoso en cuanto al perdón, ya que efectivamente tengo que perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Será que hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un modo de decir: no hay límite, no hay límite. 70 veces 7 significa infinito. Pero más que infinito, significa que no podemos poner límite al perdón. ¿Y por qué no podemos poner límite al perdón? Porque el corazón tiene que estar abierto al perdón. No puede estar cerrado y limitado por un número.
Y esto es lo que le ocurre a muchas personas. Muchas personas viven poniendo ya sus límites. No, yo perdono, pero hasta aquí. No, yo más allá de eso no podría perdonar. Bueno, ya definiste en tu vida el límite. Y entonces la capacidad de amar va a estar limitada. La capacidad con la cual yo le voy a permitir a mi corazón crecer, ya la he limitado, ya la he restringido. Y eso cambia completamente la perspectiva de mi existencia. ¿Por qué? Porque es hermoso vivir mi existencia sin saber hasta dónde puedo llegar. ¿Cuánto puedo amar yo? No lo sé. Por eso me levanto todos los días queriendo amar más, queriendo crecer en mis capacidades. Pero si yo de antemano ya puse mis límites, yo te perdono hasta 7 veces. Pero si te pasas de eso, ya, olvídate de mí. Nunca voy a saber de qué es capaz mi corazón. Ya he restringido la capacidad de mi corazón, ya he restringido la capacidad del crecimiento de mi amor. Y eso es algo terrible. No puedo poner límite. Primera noción importantísima. Pero entonces Jesús nos muestra cómo hacerlo. Porque ninguno de nosotros puede decir, pero esto es fácil, solo hay que perdonar. Y el punto que nos da el Señor es el punto de referencia para poder alcanzar el perdón. Y fíjate porque es una lógica muy sencilla, muy sencilla la que nos ofrece el Señor. Nos ofrece el sabernos colocar en la respectiva perspectiva desde la cual vamos a poder perdonar. ¿A qué me refiero? Jesús les dice entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. ¿El rey quién es? Dios. Dios que va a pedir cuentas de los pecados. Y entonces le presentan al primero. ¿Y el primero cuánto le debe? Millones. Lo que le debemos tú y yo. ¿Cómo hemos sido redimidos? Tú y yo. ¿Cómo hemos sido redimidos? ¿Qué se ha pagado por nosotros para poder alcanzar la redención, para poder alcanzar el perdón de los pecados? Se ha pagado la sangre de Cristo. Nosotros hemos costado la sangre de Cristo. Ahora piensa, ¿qué tienes para pagar la sangre de Cristo? ¿Cómo vas a pagar la sangre de Cristo? Y por eso el primer ejemplo es, le debí millones y no alcanza para pagar ni siquiera vendiéndolo a él, ni siquiera vendiendo a su mujer, ni siquiera vendiendo a sus hijos, ni siquiera vendiendo todas sus posesiones. Eso es lo que nos dice. No tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque todo eso no alcanza para saldar la deuda. No alcanza nada, absolutamente nada de lo que yo tenga para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque mis pecados son contra Dios. ¿A quién he ofendido? A Dios, y yo no tengo cómo resarcir eso. El siervo se echa al suelo y pide que le tengan compasión. El rey lo perdona. Le perdona todas sus ofensas, todas sus faltas, le perdona todas sus deudas. Sale de ahí y se encuentra con un compañero. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está ahí, en que le debe muy poquito, pero se le lanza encima. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor entonces? Es algo muy sencillo. Mira, al final del día, por más que sea gigantesca la ofensa que te hayan hecho y que tú sientas que no puedes perdonar, acuérdate que la ofensa fue a ti. ¿Y quién eres tú? Tan poca cosa. En cambio, tus ofensas, tus pecados han sido contra Dios. Y sin embargo, has recibido perdón de aquello que no podías pagar de ninguna manera.
de aquello que no podías pagar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de los rencores que estamos viendo desde la primera lectura, de esa incapacidad de perdonar? Se resuelve del siguiente modo, recordando que yo soy muy poca cosa. Si yo me creo mucho, entonces claro, me va a costar tantísimo perdonar las ofensas que cometen contra mí. Pero si me doy cuenta de que yo valgo muy poco, entonces soy capaz de no tomar en cuenta las ofensas para liberarme de los rencores, que eso es lo que tengo que hacer, postrarme ante el Señor y pedirle al Señor, Señor, en tu fuerza, en tu gracia, yo perdono a esta persona, perdono a los que me han ofendido, perdono a los que me han hecho daño, rompo las cadenas del rencor que me atan hacia ellos. Y como vemos en la lectura, que eso es lo que tengo que hacer, perdono la deuda y entonces lo declaro ante ti, Señor, que no me deben nada, que no me deben nada. Si eres de aquellos que dices, no, es que no logro perdonar, haz esto. Declara ante el Señor que perdonas y efectivamente declara que no te deben nada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este domingo para que sea un día plenamente entregado a Él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.